Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Innovación para Humanos, el podcast, el programa en el que aprenderemos sobre innovación al servicio de las personas. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Me alegra mucho que estés aquí, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Nada, el placer es mío. Miguel Fort es un experto en estrategia empresarial y consultoría, con amplia experiencia en liderazgo de equipos y emprendimiento, autor del podcast Al borde del burnout y luchador contra el burnout según su bio de LinkedIn. Empecemos un poco preguntándote un poco sobre tu historia personal. ¿De pequeño soñaste siempre con ser emprendedor? De pequeño soñaba con hacer muchas cosas, con muchas cosas y he ido evolucionando muchísimo. De hecho, de muy pequeño me encantaba hacer maquetas y de hecho todo el mundo daba por hecho que iba a ser arquitecto. Luego se pusieron en mi camino, ¿no? Se pusieron los ordenadores y luego tenía muy claro que me iba a dedicar a algo relacionado con los ordenadores. Y luego no me preguntes cómo, acabé estudiando una ingeniería industrial que no tenía nada que ver con eso y lo tuve que sufrir durante muchos años. Pero no me imaginaba ser emprendedor. Yo creo sobre todo porque de pequeño no sabía ni qué significaba ser emprendedor. Totalmente. Sí que es verdad que cuando estuvimos preparando esta entrevista y bueno, buscando un poco de información sobre ti, me pareció muy interesante un detalle, y es que en algún lugar he visto o mencionaste que desarrollaste tu primer sitio web a los 14 años. Entonces es verdad que quizás no conocías como el término emprendedor, ¿no? Pero emprendías de alguna forma. ¿Crees que eso te ha, digamos, inspirado o motivado siempre como a hacer cosas? De hecho, ojalá cuando yo con 14 años y una inquietud brutal por entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y esa primera página web, de hecho, mi padre se ríe mucho de mí porque hice el Facebook de mi clase, de hecho, con álbumes de fotos, eventos, calendario, foro, había de todo, blog. De hecho, hay una historia interesante que no la contaré, pero casi me expulsan del colegio por culpa de ello, pero no era consciente del poder de que tenía eso, ¿no? Y ojalá hubiera entendido el potencial que tenía, porque yo estoy seguro que no se hubiera quedado como algo anecdótico con 14 o 15 años, sino que hubiera hecho carrera de ello, ¿no? Y ahora, unos cuantos años después, bastantes más, ¿no? Eh, es como que perdí la oportunidad, ¿no? La oportunidad de yo estaba en los inicios y de repente veo que, ostras, no tuve el foco que necesitaba para que ahora me hubiera aprovechado de que con 14 años estaba haciendo páginas web, ¿no? Pero bueno. Probablemente al final yo creo que es normal, o sea, al final con ciertas edades tienes inquietudes, pero tampoco sabes muy bien ni lo que estás haciendo, o sea que ni a dónde puede llegar, ¿no? Dónde lo puedes impulsar, pero sí que parece una historia súper interesante, ¿no? Que al final, eh, como mucha gente, ¿no? Desde hace tiempo ya, pues hacías cosas, simplemente tenías que encontrar un poco la manera de canalizar toda esa creatividad. Entonces, te quería preguntar también si también toda esa creatividad, ese empuje de hacer cosas, te ha llevado alguna vez a sentirte quemado. Algo que, bueno, que comentaremos mucho más, ¿no? Un poco en función de tu podcast, ¿no? Pero me gustaría saber si tú en tu experiencia también has estado quemado. Sí, de hecho el podcast Al borde del burnout surge un poco por casi yo intentar dar respuestas a cómo me iba sintiendo, ¿no? Y aunque ha sido algo de hace pocos meses, ¿no? El podcast Al borde del burnout, yo considero que el término estar quemado, que al final casi para mí, ¿no? Es un tema de coste-oportunidad junto con inconformismo, ya hace muchos años que lo llevo viviendo, ¿no? Y de hecho podría decir que mi primer burnout, ahora que entiendo mucho más del tema, ¿no? Y he podido profundizar, casi se me da hasta durante la carrera, ¿no? De ver, ¿no? De unas inquietudes, creo que fuera de lo normal, pues cuando estamos en la ESO, en bachillerato, ¿no? Me tenía como muy diferencial al resto de mi entorno, al de repente verme en una carrera que no me gustaba, que no me estaba aportando, que eso se me hacía muy bola, a estar quemado constantemente porque decía, es que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que ahora hemos normalizado mucho el cambio, el dar saltos y tal, pero para aquel entonces, que estamos hablando 2004 o 2005 más o menos, no era lo habitual. Al final era, habías elegido esto, sigues por ese camino. Entonces ahí empezó como esa sensación de no estoy en el camino, ¿no? Y entonces sí, a punto de estar quemado, sí, varias veces en mi vida. Por suerte de todas ellas aprendes, ¿no? Y vas madurando y sobre todo pues de ese conocimiento de uno mismo, pues te permite evitar situaciones futuras. Sí que es muy interesante tu podcast, que bueno, he pasado muy rápido, pero es sobre todo sobre lo que más me gustaría hablar
este episodio. Es muy interesante y de hecho yo soy muy fan. Recomiendo a la audiencia que te siga, que vaya a escucharte al borde del burnout, porque me parece que abordas de una manera muy especial, muy íntima, algo que es muy importante, que es la salud mental, que es el sentirse bien, pues, no sé, en tu trabajo, en tus proyectos. Y es algo que la sociedad como que olvida, ¿no? O sea, siento que quizás ahora se está hablando mucho más, por suerte, pero lo que dices tú, hace, no sé, más allá de 5 años, antes un poco de la pandemia y todo lo que nos ha poco causado, yo creo que era algo bastante tabú. Entonces te iba a preguntar, ¿tú entonces, cuando tenías estas situaciones, cómo lo gestionabas? ¿Lo hablabas con gente libremente? ¿Te sentías...? Bueno, evidentemente me has dicho que no, que quizás como que tampoco o sea, como que te costaba identificarlo, pero aún así te sentías mal y eso eras capaz de canalizarlo de alguna manera. De hecho, y por dar contexto, ¿no? Yo soy una persona que ante la adversidad me vengo muy arriba, porque dentro de ese primer burnout, que fue yo creo que mi primer golpe de realidad heavy, de no entender nada, fue en la universidad, y más pozo que el que estuve ahí, no he estado nunca, aunque he estado en situaciones críticas. De hecho, me he quedado a cero, rotundo en cuenta bancaria a cero, 2, 3 veces. Entonces, como a mí eso no me da miedo. O sea, el que mañana haya un tsunami o que haya una pandemia y tal, sé que tengo capacidad de reacción para reponerme y buscarme un poco las fórmulas, ¿no? La fórmula para salir de ello. Pero al final, y puedo decirlo, ¿no? Y siempre lo digo abiertamente, cuando no sabes qué te pasa y tienes que ordenar pues todo lo que te está pasando internamente, yo sí que recurrí, ¿no? a terapia muchos años y siempre me ha venido genial y lo recomiendo a todo el mundo porque creo que es importante normalizar el bloquearte huecos en la agenda para ir al psicólogo, ¿no? Y hablarlo y tener a alguien de confianza, que el problema es que normalmente cuando buscamos psicólogo no hay un encaje y entonces como que lo rechazamos en vez de seguir buscando a la persona idónea que nos pueda hacer el mejor seguimiento, ¿no? Y la mejor terapia posible. Pero aparte de eso, ¿no? De contar con terapia, el podcast también sale un poco porque llega un punto que cuando tienes ciertas inquietudes, ¿no? O estás buscando soluciones, o mejor dicho, explicaciones a por qué te sientes de una manera, aunque soy muy amante de la terapia, nunca acabamos de empatizar porque yo no quería dejar de trabajar, yo no quería de seguir teniendo mi ritmo de estar en mil cosas, porque eso para mí es una energía brutal. O sea, yo si no estoy en mil cosas a la vez me aburro. Y si me aburro todavía es peor que el burnout, porque entonces me siento inútil. Y si me siento inútil, entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué sentido tiene para mí mi vida? ¿No? Y el podcast surge un poco de decir, yo sé que en mi entorno hay gente como yo. Si entiendo sus realidades, creo que entenderé mejor mi realidad. Y de ahí el por qué el tono natural, transparente y honesto, porque intento abstraerme, o mejor dicho, intento que el invitado se abstraiga todo eso, porque para mí es como una conversación muy profunda entre dos personas en las cuales, y egoístamente siempre lo digo, es casi en mi beneficio. Es decir, yo quiero saber qué le ha pasado a la otra persona, iré a hacer preguntas que dentro de lo que me puedan responder van a ser incómodas, pero que es información que para mí es oro para mí mismo. Si eso egoístamente ayuda aparte a que otras personas que lo puedan escuchar se puedan sentir identificadas o reflejadas, que no hace falta en su totalidad, pero ciertos elementos, ¿no? Y que si encima en el conjunto de muchos episodios cada uno vaya extrayendo de uno y de otro, pues bueno, lo que empezó siendo casi un ejercicio egoísta por mi parte, si eso ha ayudado a que, pues, oye, por suerte ya hay varios miles que lo han escuchado, pues que si se pueden aprovechar, beneficiar de ello y que luego cada uno pues tome las medidas que considere que desde el ejemplo puedan tomarlo, ¿no? Y siempre digo que nunca lo tomen como que lo que ha hecho una persona es lo que tiene que hacer él o ella, sino que es a esa persona, en su casuística, en su caso, esto le ha funcionado o ha hecho esto y podría haber hecho otras cosas, ¿no? Y no somos psicólogos, no somos médicos, sino que cada uno, dentro de la escucha activa, tiene que buscar las palancas también para pues, ver cómo salir de esa situación. La verdad que lo que dices es sumamente importante, ¿no? El al final aprender de otros, ¿no? De un poco crecer con los demás, yo creo que es algo clave. Y yo creo que también es eso, un poco la línea que sigue el podcast. Por eso creo que es tan chulo, ¿no? Que pues eso, ves a personas que muchas veces, la mayoría de los que entiendo que has entrevistado, lo han vivido muy en el pasado, pero incluso hay personas que cuentan muy honestamente que están sufriendo en este momento, ¿no? Y que están en un proceso, y creo que es algo muy, muy constructivo porque al final, todos, todas, al final vivimos en un proceso, ¿no?
Y al final, quieras que no, pues tenemos nuestras mochilas con historias, ¿no? Y sí que está bien saber que en cierta forma no estamos solos. O sea, yo creo que eso siempre es es muy interesante. Muy interesante. Yo creo que ahí, y sobre todo son dos cosas, ¿no? Una es la importancia de, o sea, no nos podemos creer que somos los únicos que nos está pasando algo, ¿vale? Y concretamente el burnout. Al final, el burnout es algo, y lo entrevistaba a mi ex jefe, y él le decía, dice, todos vamos a pasar por ello. O sea, todos. Independientemente, si quieres más responsabilidades, vas a acabar. El tema es identificar cuándo te va a pasar y cómo lo vas a mitigar. O sea, pero todos vamos a pasar. Otra cosa, que es otra conversación que tuve, que es, quizá hay gente que está entendiendo su burnout como un caso extremo y si lo relativizas, quizá no es tan extremo y no es tan burnout. Entonces también es un poco qué vara de medir estamos poniendo. De hecho, yo una pregunta que me gusta mucho hacer en el podcast es ¿cuánta carga llevabas encima en los hombros para entender y poder contextualizarlo? Porque si no es muy difícil el decir, no, claro, a mí también me pasa, entonces estoy quemado. No, tienes un pico de estrés, pero hay que saberlo diferenciar a estar quemado. Estar quemado es que de repente se están juntando muchos elementos que hacen que tu cuerpo y tu mente no te responden. Y que esto, al final, es un proceso porque por eso me gusta el approach del podcast, para que la gente pueda empezar a tener sus red flags, de decir, oye, estas son cosas que tú tienes que irte midiendo y te tienes que ir controlando, porque el burnout no es 0 y 1, no es binario. El burnout es un proceso, por desgracia, invisible, interno, que se materializa porque evidentemente el vaso no puede absorber más gotas de agua, ¿no? No le puedes ir poniendo más gotas y desborda. Y el momento que desborda es cuando, ahora estoy quemado. No, llevas quemado mucho tiempo. El problema es que ha ido gradualmente creciendo. De la misma manera que ese autoconocimiento, ¿no? Y el poder escuchar a otras personas que te sirva para uno mismo conocerse. Yo creo que un problema que tenemos mucho las personas es que, aunque nos pensamos que nos conocemos bien, no nos conocemos. Porque, por ejemplo, en mi caso, no es lo que te decía, yo soy una persona que soy un poco miura, porque me tira, porque sé que mi cuerpo lo va a aguantar, porque es lo que me gusta y porque no espero menos de mí. O sea, yo de repente, cuando de repente es, uff, tengo que descansar, yo estoy descansando y me siento mal, porque digo, no, y eso quizá habría que analizarlo, ¿no? Pero me siento mal porque digo, no soy productivo, no estoy haciendo nada útil. Y evidentemente me encanta estar en la playa y no hacer nada o caminar por la montaña y evadirme. Pero que eso, que es un proceso y que la gente tiene que entender que no es hoy tengo burnout, mañana no lo tengo. No. O sea, el burnout está. ¿Por qué? Porque hay una curva de estrés que en función de cómo te vayas moviendo por esa curva está más acentuado o menos acentuado. Igual que tendrás que hacer periodos de más carga o menos carga, ¿no? Esto es como al final ir al gimnasio. Pues exactamente lo mismo. Sí que, vamos, te iba a preguntar justo eso, ¿no? Lo de que pasaba que no pasa de 0 a 1, que es un proceso que es gradual y de hecho normalmente el problema es que te das cuenta cuando estás frito, quemado, ¿no? Y no cuando te estás empezando a quemar, que es igual el momento en el que sería lo mejor, ¿no? Para ir reduciendo poco a poco y demás. Te iba a preguntar, has hablado mucho, ¿no? Del podcast de Virgen, pero sí que cuando tuvimos la conversación previa para preparar el episodio, me comentaste que algo así como que hiciste un MVP del podcast, pues en LinkedIn. No sé si podrías comentar un poco del tema porque me pareció también muy, muy interesante. Sí, o sea, por mi forma de ser, ¿vale? Y también por los aprendizajes y por haber fallado tantas veces en otros proyectos, ¿no? Siempre vas buscando la mínima expresión para validar cualquier idea, ¿no? Porque al final, por desgracia o por suerte, todos tenemos muchas ideas, pero ideas de negocio muy pocas, ¿vale? Por suerte, el podcast no pretendía ser una idea de negocio, pero sí que, oye, si iba a dedicarle tiempo, recursos, ¿no? Y sobre todo, si lo iba a hacer público, pues ver que realmente iba a servir, porque si no, al final pues oye, me voy a tomar un café con todas estas personas y el aprendizaje me lo llevo yo, ¿no? Y soy pues, egoísta y me lo quedo para mí. ¿Qué pasó? Aquí podríamos haber hecho la típica, ¿no? Entrevisto ya a un amigo, lo publico, a ver qué pasa y tal. Yo, que no tenía ni idea de producir un podcast, ni sabía ni cómo grabarlo, ni cómo montarlo, y que al final eso te requiere tiempo y aprendizaje, pues bueno, me aproveché un poco de mi mejor activo, que a día de hoy es, pues oye, tengo una base de seguidores considerable en LinkedIn y por lo general a veces me hacen caso. Pues ¿vale? Entonces, en este caso, pues me hicieron mucho caso, porque puse un mensaje, ya os digo, sin ningún tipo de intención, en el cual decía, oye, me está pasando esto, me siento, no sé qué,
me está pasando realmente, porque me noto tan decaído y tal, me encantaría poder entrevistar a gente de mi entorno que se puedan sentir parecido o que lo hayan sufrido. Creo que estoy en burnout, pero no estoy 100% seguro. Claro, mi sorpresa es que de repente se viralizó el post, no tanto por los likes y los comentarios, sino porque de repente tenía 20 mensajes privados de gente que me decían que si los entrevistaba mañana, o sea, al día siguiente. Entonces de repente dije, cuidado, he abierto una caja de Pandora, aquí hay algo, no sé qué es, pero si esto aparte sirve para normalizar, como decías antes, un tema tan tabú como es el de la salud mental, que parece que es intocable, y de hecho puedo decir que he entrevistado a mucha gente, unas entrevistas espectaculares, pero que por miedos de ellos no me dejan publicar. Entonces es un poco vale, he abierto aquí una caja Pandora, sabor agridulce, porque está gustando, pero a la vez me estoy encontrando cada vez más casos, y de ahí dije, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Entonces, bueno, al final ese concepto, ¿no? De lanzo un primer MVP que me cuesta nada y luego como lo voy iterando y como el efecto bola de nieve pues se va haciendo cada vez más grande. La verdad que me pareció muy, muy buena idea. La verdad, como forma de iniciar y yo creo que como primer feedback, supongo que, bueno, a ver, supongo que te tuvo que impactar, ¿no? Que supongo que te esperarías, no sé, reacciones, comentarios o likes o tal por LinkedIn, pero tanto como que tantas personas te escriban por privado diciendo que quieren participar o que se sienten quemados y que es un tema que les toca, tuvo que ser una experiencia muy fuerte, ¿verdad? Yo no daba crédito, porque no es eso que digas, se ha puesto en contacto algún amigo, algún conocido, no, es que de repente era gente muy relevante dentro del mundo, ¿no? No solo del emprendimiento, sino pues, de la consultoría o de empresarial corporate, que de repente digo, espérate, que no es un nicho, que es que... Y una cosa que me gusta mucho del podcast es eso, que de repente son perfiles tan variopintos y tan distintos que digo, vale, estos no solo son los emprendedores de éxito ni la gente de consultoría, auditoría. Digo, esto es porque yo he pasado por ello, ¿eh? O el del sector educativo. No, es que es todos. Todos hay alguien que de repente se siente identificado y que quiere hablar de ello. Y por suerte, ¿no? Yo siempre los llamo valientes a todos los que participan en el podcast porque no tienen miedo a contar su experiencia. O sea, a contarlo abiertamente porque lo ven como necesario el compartirlo para que otros no tengan que pasar lo que ellos han pasado, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo me dio mucha alegría eso, de decir, ostras, de repente tengo, o sea, al principio no daba abasto, porque digo, es que ahí luego es como me gestiono yo internamente para poder dar abasto y poder grabar a todo el mundo, porque de repente el podcast casi me genera burnout a mí mismo, porque de repente no podía cumplir mi promesa de poder entrevistar a todos, ¿no? Pero esa es otra historia. La verdad que suena muy fuerte, de verdad. Y te quería preguntar si tú que ves, pues eso, ¿no? Un poco todos los perfiles que te escriben, ahora estás un poco más en este mundo, ¿crees que se debe a alguna razón concreta que haya cada vez ahora, no sé, da la sensación, ¿no? De que hay más casos de burnout, no sé, la gente quemada, estresada, ¿crees que se debe a algo concreto? ¿Tienes alguna idea? A ver, ya son bastantes entrevistas, porque creo que habré grabado ya unas 25 o así más o menos. Y sobre todo poner primero, ¿no? Lo primero es, yo no soy psicólogo, no soy médico, ¿vale? Y al final estoy hablando un poco desde lo que voy escuchando y lo que voy yo sintiendo, ¿no? Y sobre todo lo que yo he podido vivir, ¿no? Creo que aquí hay que diferenciar dos elementos. Uno es la edad. Y en el burnout creo que afecta bastante, porque lo que entendemos por burnout con los 20 y algo no tiene nada que ver con los 30 y algo o los 40 y algo. Entonces, por eso también la importancia de contextualizar y entender en qué posición de vital se encuentra cada persona. Sobre todo para no juzgar. O sea, no podemos juzgar a alguien de 20 y algo que de repente tenga un picazo de burnout. Porque seguramente a su edad, en esas condiciones, nosotros también lo hubiéramos tenido. Lo que pasa que lo estamos viendo de una perspectiva de 10, 15 años más de carrera profesional, dices, bueno, pobrecito, ¿no? Pues esto es lo que nos pasaba a todos y esto era simplemente un picazo de estrés y ya está, ¿no? Pero entonces una cosa es la edad. Y luego, porque justo me han hecho esta pregunta y a ver si la sé responder lo mejor posible, es la segunda variable que yo veo realmente es un desalineamiento entre las expectativas de uno mismo, ¿vale? De decir, cómo uno se proyecta al mundo profesional o personal, porque el burnout también viene por temas personales muchas veces, ¿no? Junto con qué expectativas tiene el entorno de ti, sea profesional o personal, ¿vale? Junto con otros dos elementos, que es qué capacidad tienes productiva para poder sacar todo lo que quieres para cumplir no solo tus expectativas, sino la proyección que tienes, ¿vale?
junto con un poco el expertise y las capacidades, ¿vale? Capacidades, incluso la actitud. Cuando de repente tienes este rombo, ¿no? de 4 picos, cada uno tendemos a tirar más de uno que de otro, y cuanto más abrimos el gap, esto es como la patata caliente que se va hinchando. Al final peta. Y en el momento que tira, porque cede, ¿no? Y no es tan elástico y tan flexible como nos pensamos, en cuanto petas, cuando de repente, ¡pum!, ya no te cae ni una gota más en el vaso y desbordas y tienes burnout. Porque al final, los 4 picos, cada uno va tirando a lo suyo, a su interés propio. Entonces, no sé, creo que es una analogía que he intentado describir a medida de escuchar a mucha gente. Porque claro, unos te lo plantan desde la visión más emprendedora, que es, ostras, no doy abasto, no tengo la capacidad de producir lo mismo de las expectativas que tengo yo del mundo externo, de gente que parece que son los elegidos, que tienen capacidad para hacerlo todo, junto con que se me está matando porque no soy capaz de vender todo lo que me gustaría vender. O en el mundo corporate es, ostras, la empresa me está exigiendo esto porque ven que puedo llegar, yo me proyecto, pero el resto de mi cuerpo no me está, o de mi mente no me está acompañando, ¿no? O incluso managers que dice, yo tengo las capacidades o la energía para llegar allí, pero claro, también tengo que empujar a todo mi equipo para llegar, y si mi equipo no me ayuda, acabo metiendo en mi mochila todo lo que debería estar haciendo mi equipo, ¿no? Entonces, yo creo que es empatizar vertical, en qué industria, ¿no? En qué profesión, y luego en qué punto vital de madurez también te encuentras. Desde luego, la verdad que vamos, es algo muy complejo. Yo creo que al final también, ¿no? Depende de cada edad, tú lo has dicho, que se puede ver desde una perspectiva. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que al final, incluso culturalmente, cada uno tenemos nuestras diferencias, ¿no? Y gestionamos las cosas de manera diferente, ¿no? A nivel individual, ¿no? Y es verdad que igual hay personas que su nivel de quemarse es uno y la otra persona es otro. ¿Dirías que el quemarse es algo que se puede evitar de alguna manera? Sí, o sea, sí, con matices. ¿Todos vamos a caer en burnout? Sí, rotundo. No tengo ningún tipo de duda de ello. ¿En qué medida, en qué profundidad, en qué gravedad? Va a depender de cómo nosotros lo sepamos gestionar o controlar, ¿vale? ¿Cuándo es más factible caer en burnout? Casi desde el desconocimiento y la falta de experiencia previa, pero no entendida porque no hayamos hecho una cosa o tal, sino porque no sabemos muchas veces las consecuencias de querer asumir más y más, ¿no? Al final, todo esto enmarcado, el burnout se da por la búsqueda del éxito, entendido como cada uno lo quiera entender el éxito, ¿no? Pero al final es, para llegar al éxito sabemos que cada vez vamos cargando con más peso en nuestra mochila, y es cuánto te aguanta la columna, ¿no? Cuánto te aguantan tus hombros, y sobre esto tal. Entonces, ¿se puede evitar? Sí. Pero ¿qué pasa? Que es lo hablamos, creo que antes incluso de grabar, ¿no? Hay gente que necesita hacer unas cosas y otra gente necesita hacer otras, ¿vale? Ahora, si me preguntas, denominador común, yo creo que es, sobre todo, quien es capaz de controlar su tiempo es más fácil de que no caiga en el burnout. O sea, es decir, cuando tú tienes un calendario que tú no controlas, ¿vale? Tienes más probabilidades de caer en burnout. ¿Por qué? No porque el tiempo no te pertenezca, que sí que lo haces, pero estás cediéndolo a otras personas que a ti te están quitando tiempo productivo para poder llegar a esas expectativas que tienes contigo mismo y que la empresa tiene de ti. Entonces, claro, al final es, ¿cuánto tiempo entonces le quieres dedicar de más? Porque si tú tienes que generar esa expectativa al final y tienes que generar ese output, cuanto menos tiempo tengas bajo tu control, pues más difícil te va a ser llegar, ¿no? Y si eso lo juntamos con temas de productividad, gestión del tiempo, tareas de valor o de no valor, pues lo metemos todo en la coctelera y hace que al final acabes en burnout. Y luego también, ¿no? A mí me encantaba describir la curva de estrés. Claro, el punto óptimo es quizá, nada, un punto menos entre burnout y no burnout. ¿Por qué? Porque el estrés óptimo es importante tener estrés, porque estás activo, estás en acción, porque si no estarías en bore-out, que es casi lo opuesto, que es desde el aburrimiento, caes en burnout, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vas bordeando y una línea tan fina, solo que te pongan una tarea de no valor que tú no controlas, te desbordan y de repente es efecto dominó, ¿no? Es un efecto cascada, que de repente tú te sientes muy óptimo aquí, ¿no? Que tienes todo medido y tal, pero solo que un día te rompan, ¡pum!, ya te desbordan y caes en el otro lado. Qué difícil ya. Qué difícil de como de medir justo el punto. Yo sí que, a ver, ¿no? Personalmente creo que nunca he llegado a esa situación todavía de burnout. He tenido, lo que dices, picos de estrés, evidentemente, años mejores, años peores. Pero sí que es verdad que es algo que me preocupa, ¿no?
Y sí que yo me he dado cuenta que sin llegar quizás a esa situación tan extrema, sí que hay cosas como físicas que puedes sentir. Y un poco me apoyo en ello, porque es verdad que también tengo un poco la misma tendencia que tú de hacer cosas y no soltar, y eso al final pues te llena la mochila, ¿no? Como dices tú. Pero claro, al final es eso, es como genial llegar a ese punto óptimo de estrés en el que vas a tope, haces un montón de cosas, te sientes muy exitoso, vamos a decir. Pero quizás yo me he dado cuenta que eso, que van apareciendo síntomas, ¿no? Cosas que tu cuerpo te dice y al final estoy como poco a poco aprendiendo, ¿no? Y decir, vale, pues cuando me está pasando eso, sí, es quizás el momento de ir pisando el freno, ¿no? Darme unos días, tal. Claro, eso es muy utópico, ¿no? Pero es que hay una imagen que me encanta, que he visto mucho por internet, que creo que es de Alex Maese, que habla de eso ¿no? De aquí te tienes que tomar un descanso, ¿no? Recargar la batería. Y es cuando la batería del móvil está en amarillo, no cuando está rojo. Porque claro, tú te puedes tomar 2 días de vacaciones o un puente o algo así, o fin de semana súper descanso y tal. Cuando estás en amarillo, pues estupendo, ya descansa, recuperas. Pero si está rojo, te rompe y quizás necesitas mucho más tiempo para volver a estar bien. No sé si tú piensas igual. Totalmente. Y de hecho, creo que, o sea, aquí se mezclan varias cosas, ¿no? La primera de todas es, evidentemente, no podemos llegar a no tener batería, porque entonces, por mucho descanso que hagas, no vas a poderla recargar otra vez, ¿no? Al 100%, que a su vez tampoco te va a servir de nada si necesitas ir haciendo esos descansos para irla recargando, si luego no le vas a poner una medida de mejora, porque la batería se irá degradando y cada vez te cansarás más rápido. Entonces, no es simplemente de necesito parar, porque ¿qué nos pasa? Que nos podemos ir 15 días de vacaciones, 15 días se te quedan cortísimos, porque vienes, o sea, no te da tiempo a recargar, no tenemos ya los 20 y pocos años que te ibas 15 días y volvías como nuevo, no, te cuesta más ya solo por el primer periodo de vacaciones que desconectas, que apagas un poco tus notificaciones mentales para luego recargarte, para luego asumir que vuelves, ¿no? Y encima si vuelves sabiendo lo que te espera y no es he mejorado porque para cuando vuelva la situación va a estar más controlada. Entonces, eso es importante. Y voy a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Bueno, Bueno, esto. si te vuelve, lo comentamos luego. Luego. Te iba a preguntar también, porque bueno, este podcast se llama Innovación para Humanos y yo creo que es muy evidente la parte de para humanos, ¿no? De lo que hace. Uh-huh. Pero te quería preguntar si crees que tu podcast es innovador. Ostras, no me lo habría planteado como tal. De hecho, puedo decir, y lo descubrí a posteriori de lanzarlo, que hay otro podcast que también hablan de salud mental, que es Ancla, que también lo recomiendo y hay unas entrevistas espectaculares, de las cuales también aprendo mucho. Entonces, no sabría decirte si es innovador. Sí que podría decirte que es humano. Entonces, y de hecho es lo que más feliz me hace del podcast, ¿no? Porque al final creo que muchas veces la gente no es consciente de todo el esfuerzo que requiere montar un podcast, producirlo, que le pongo mucho mimo a los audios sin tener ni idea de sonido, ¿no? Pero le pongo mucho mimo para dar esa intimidad y esa paz, ¿no? Que cuando se escuche, ¿no? Cuando la gente se escuche desde sus hogares con sus auriculares y se conecten sobre podcast, que lo pueden. Pero, por ejemplo, el mensaje que más ilusión me ha hecho recibir desde que estoy con el podcast fue mi mejor amigo de toda la vida, que me dice, Mike, gracias. O sea, fue un gracias que dije, me estás dando energía para, vamos, no 2 episodios, sino, da igual, los que dure esto, 30, 50, me da igual. Porque claro, sabía que si alguien tan cercano, ¿no? Porque normalmente alguien cercano, pues no te dicen estas cosas, como que lo dan por hecho, dices, bueno, pues Mike está en 1000 cosas, pues siempre está haciendo cosas, pero que de repente te digan, Mike, esto sí, sigue, gracias, o sea, es como que, pues eso, me pareció como muy humano y que al final, por lo general, y animo a quien esté escuchando que esos mensajes me hacen muchísima ilusión, pues bueno, por suerte, ¿no? Ya no solo las personas que te lo agradecen, tanto los valientes que aparecen en el podcast como la gente que lo escucha y que dicen que les ayuda, sino que al final también te viene mucha gente y dicen, me lo han recomendado, gracias, porque, o sea, me está sirviendo mucho. Pues eso al final es, no sé si es innovador, pero al menos humano creo que sí que lo es. Yo fíjate, yo creo que sí que es algo innovador. O sea, por eso te he invitado a este podcast, la verdad. Sobre todo, yo creo que el formato. Porque al final, yo creo que por suerte están apareciendo muchas cosas de salud mental ahora, ¿no? Yo qué sé, incluso en TikTok,
había desde hacía tiempo muchos blogs, cuentas de redes sociales, y me parece que está muy bien, es muy transversal, pero gente como yo, que me gustan mucho los podcasts, tanto escucharlos como hacerlos, creo que se genera una atmósfera de intimidad, de una conversación tranquila, con tiempo, no sé, porque en TikTok tienes, yo qué sé, 30 segundos para poder lanzar un mensaje, siquiera, ¿no? En una imagen te caben no sé cuántos caracteres, en un tweet te caben no sé cuántos. O sea, al final parece que todo tiende a lo pequeño, a lo inmediato, a lo rápido. Y lo que me gusta es eso, poder hablar durante una hora con alguien de cómo se ha sentido, de sus sentimientos, lo que dices tú, incluso de cosas muy íntimas y de personas que igual no han tenido ese espacio nunca. Y es algo, me parece súper positivo. Y bueno, el podcast de Ancla también lo conozco y es también bastante chulo y lo recomiendo también. Pero sí que aún así yo creo que hay mucho espacio y vamos, tu MVP te lo demostró claramente. Sí, sí. De hecho, yo lo que buscaba un poco con el podcast, ya os digo, aparte de ese ejercicio egoísta por mi parte, de poder conocer gente parecida, primero y más importante era eso, ¿no? Que cada persona que se ofrecía, ¿no? Y que para mí es un acto de generosidad brutal, que se sintieran cómodos, que se sintieran como en su casa, ¿no? Y que fuera una conversación, de hecho siempre lo digo antes de grabar, olvídate que hay micro, olvídate que estamos grabando, olvídate de todo. De hecho, en muchos episodios hemos acabado llorando, o sea, llorando porque buscas esa... O sea, yo siempre digo, soy un facilitador en el cual intento que esa persona, y sin ser psicólogo, intentando que esa persona, pues oye, se vaya sintiendo cada vez más a gusto y que comparta situaciones que también le estás haciendo revivir, pues cosas que no fueron de su agrado, ¿no? Y que por suerte en muchos de los casos, pues ya están en ese proceso de, ostras, saliendo de eso, ¿no? Pero otra gente está todavía en el pico, de decir, y buscar las herramientas, entonces siempre, ¿no? Buscar ese tono natural, ese sitio, ¿no? De que la gente, pues eso, que se sientan como en su casa y que no sean juzgados, porque por eso te decía la importancia también de saber empatizar, porque quizá tú lo estás viviendo de una forma y dices, bueno, pues quizá no es para tanto, pues es que para esa persona fue mucho. Entonces hay que entender eso y hay que darle voz a eso para que no lo vuelva a sufrir otra persona, ¿no? La verdad que menudas reflexiones más interesantes. A mí personalmente me está ayudando un montón y espero que a la audiencia también que le sirva, pues o que reflexione, porque al final son cosas que yo creo que, como dices tú, antes o después, no sé si por suerte o por desgracia, probablemente por desgracia, ¿no? Vivamos y sí que es verdad que es importante estar atento a esas señales, a un poco entendernos, conocernos, ¿no? Que también muy interesante eso que decías de que muchas veces nos cuesta conocernos y es algo súper importante. Sí, sí. Te voy a también preguntar, porque ya hemos hablado mucho de tu parte de como creador de contenido, podcast. Te quería preguntar también por tu parte de como formador. Y bueno, pues investigando, he leído por ahí mucho que, pues, que te gusta enseñar a programación a perfiles no técnicos, ¿no? Y que dices que es algo súper importante. Me gustaría saber por qué lo crees y cómo abordas ese reto de enseñar a programar, a hacer cosas como, entre comillas, muy, muy técnicas a personas que no lo son. ¿Cómo lo haces? Bueno, todo esto surge un poco por la necesidad de encontrar talento, ¿vale? Y que al final el talento, entendido es desde no tan polarizado, de no, solo sabemos de tecnología o solo sabemos de negocios, solo sabemos de marketing, sino también incluso de decir, oye, ¿cómo buscamos perfiles un poco más híbridos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ya un punto que en el cual la tecnología es casi el core de todos los proyectos en los que estamos involucrados, me resultaba muy difícil el que la gente, ¿no? Que esos perfiles que iban a liderar esos proyectos no entendieran de tecnología, ¿vale? Entonces, ahí surgió la necesidad de decir, vale, pues hay que formarles en tecnología. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí es cuando empiezas a formarles en una capa que sí, tienen el speech, tienen los conocimientos, pero sin tener el mismo lenguaje con el que comunicarse con los equipos técnicos, ¿vale? Entonces ahí era tan fácil como decirle, vale, si conseguimos que la gente de negocio, ¿vale?, entienda las dificultades o la importancia de cómo de estrictos tenemos que ser a la hora de comunicarnos
para que los programadores o los departamentos de tecnología puedan llevar a cabo lo que nosotros tenemos tan claro en nuestras cabezas, pues va a haber como mejor comunicación y por lo tanto mejores resultados finales, ¿vale? Entonces ahí me meto en el embolado que digo, bueno, pues hay que enseñarles tecnología y sobre todo hay que enseñar programación a los perfiles no técnicos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí me meto un poco, sobre todo desde la necesidad y desde que me gusta esa parte formativa, pero claro, ahí el reto era un poco el decir, ¿cómo le enseñas programación a alguien que no le interesa la programación? Es un poco de los retos, y ahí sí que había bastante innovación. Entonces, bueno, vas pensando en ciertas dinámicas, vas pensando en fórmulas distintas que no tengan nada que ver con una masterclass, porque al final masterclass lo único que consigues es, si quieres formar a 20 personas a la vez, ¿qué va a pasar? Que si a las 20 les falla el ordenador o el compilador o lo que sea, pues tienes un problema y eso no es escalable. Entonces tienes que buscar una forma más gamificada, hacerles como más partícipes, que sufran, pero que a la vez tengan ese hype de alegría si consiguen retos. Y bueno, ahí con una serie de actividades y digamos de dinámicas, pues consigues llevar a cabo algo tan complejo que es enseñar programación a perfiles no técnicos. Vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo he dicho siempre que has dicho algo, digo, estoy de acuerdo contigo, pero es que es verdad. Vamos, yo es verdad que soy más técnico, programo, vamos, me gusta, ¿no? Entiendo eso, esa sensación que dices de el hype de una vez que has conseguido que algo funcione, un código funcione y te haga lo que has pedido, ¿no? Te sientes como muy poderoso, ¿no? Te sientes como he conseguido crear algo que me obedece, ¿no? Y que hace, pues no sé, lo que estés haciendo, una imagen, una web o lo que sea, ¿no? Que estés programando. Y eso mola muchísimo, pero también es verdad que hay una parte muy importante de frustración, de tolerancia a esa frustración, porque es brutal. Muchísimas veces estás intentando hacer algo y no sale. Y no sabes por qué no sale. Y a veces es todo el rato golpearse contra la pared una y otra vez, y igual a la 10ª vez eres capaz de encontrar cuál era el punto que no estaba bien y corregirlo y hacerlo. Entonces, sí que es verdad que quizás también el trabajar con programación, conectándolo con lo que hablamos antes, también es un poco una montaña rusa de emociones, ¿no? Y quizás también te lleva a quemarte más fácilmente cuando quieres hacer mucho y no puedes. No sé si también por ahí podrías unirlo de alguna forma. Vamos, a unirlo de todo. De hecho, al borde del burnout casi sale cuando a mí la última gota que colma el vaso fue la inteligencia artificial, ¿no? De repente llega este tsunami de ChatGPT, ¿no? Toda la inteligencia artificial generativa y de repente una sensación de ansiedad, agobio brutal por el coste de oportunidad de no estar surfeando este tsunami. Claro, yo que reconozco que estoy muy metido en el sector, que al final pues vas viendo las olas, ¿no? Pero yo veo ahora mismo pues la inteligencia artificial como ver el Bitcoin a $100. Sabes que o te metes o dentro de un año, 5 años, te repetirás toda la vida, ¿no? Entonces, eso a mí personalmente me generó. Y, claro, el tema de la programación, y creo que lo has clavado, es qué capacidad tiene un buen programador a gestionar la frustración. Y si encima estás todavía en esas fases iniciales, que estás aprendiendo, que solo ves errores en consola, que las cosas no salen como tú te esperas que salgan y mucho menos a la primera, en una sociedad en la que vivimos, que todo tiene que ser inmediato y sin dificultad, pues claro, hay también la importancia de hacerles no ver a esos perfiles de negocio que esto no es ponme un botón y ya está, sino que el botón tiene muchísimas más implicaciones, que hay que entender que las cosas llevan un tiempo y que luego es todo lo que no se ve, ¿no? Que eso es lo que complica todo. Entonces, bueno, también enseñarles a gestionar esa frustración por parte de negocio, que a veces también es la gestión de la frustración por parte del departamento de tecnológica y buscar un punto intermedio en que ambas partes no son enemigas, al contrario, tienen que ir de la mano pues para que puedan remar juntos y llegar al mismo éxito. Es que tiene todo el sentido porque al final la parte de, no sé, negocio, ventas, comercial, etcétera, tiene que ir muy conectada porque, primero, muchas veces no saben ni lo que se puede y no se puede hacer técnicamente, y a veces a mí me ha pasado que se vende una cosa que no se puede hacer y eso luego es mucho peor. O quizás también a nivel de los tiempos, ¿no? De lo que dices tú, que a veces da la sensación, y yo me lo puedo imaginar, ¿no? Que si no sabes qué hay detrás, que igual poner un botón, pues dices, esto tardan 5 minutos, o copia y pega el otro botón del otro lado y ya está. Pero sí que es verdad claro, que muchas veces hay detrás mucho que si se quiere hacer bien, porque también eso es otra cosa,
A veces tú puedes poner decir, venga, pongo el botón y ya está, ¿no? Pero si quieres hacerlo bien, sabes que igual hay una serie de cosas que si no lo pones de determinada manera, va a haber un riesgo de que X, etcétera, ¿no? Y de hecho, eso es lo que hace que sea bueno el desarrollo, ¿no? Que pueda ser perdurable, etcétera, ¿no? Pero bueno, entiendo que es complejo y eso puede quemar a todas las partes, a unas que no entienden por qué la cosa va tan lenta, por decirlo así, y a otras que se sienten terriblemente agotadas e incomprendidas, ¿no? O sea, es muy, muy complicado. No sé si también un poco tu proyecto de enseñar a perfiles no técnicos quizás vaya también en esa dirección de intentar hacer un poco de pedagogía, ¿no? A ciertos perfiles de cómo funcionan las cosas desde dentro. Sí, de hecho, a ver, yo tengo un pasado en consultoría desde ser un perfil más funcional, en el cual yo por un lado tenía que gestionar, ¿no? Hacer la gestión del cambio con el cliente, de decirle, oye, aquí viene un chaval en traje a contarte cómo vas a hacer las cosas a partir de ahora, que eso era un problema, pero claro, yo tenía el conocimiento de negocio porque hacías todo el levantamiento de requerimientos y de entender muy bien las implicaciones del mismo, y luego tenía que comunicarme con tecnología para, oye, hay que implementar todas estas mejoras, ¿no? Aquí yo si hubiera hecho el ejercicio de decir solo voy a hacer caso a negocio y le voy a obligar a la tecnología a implementar lo que yo considero que tiene que hacer, me encuentro precisamente con eso, es decir, cuidado con poner un botón, porque ese botón tiene implicaciones que pueden ser hasta movimientos contables o lo que sea, eso nada de ver, y esto es un iceberg que solo ves la punta de ya está, y qué fácil, y de repente le das al play y rompes absolutamente todo el sistema, ¿no? Pero claro, también cuanto yo más específico pueda ser con tecnología, mejor van a desarrollar y más vamos a tener en cuenta todos los corner cases. Es decir, cuantas más casuísticas tengamos controladas, evidentemente a veces no las puedes tener controladas al 100%, pero la comunicación va a ser mejor porque el output va a ser mejor. ¿Qué pasaba? Yo no podía definir solo pensando en lo funcional sin tener en cuenta la tecnología. Entonces, sin conocimiento de tecnología, yo tenía que ir de la mano del equipo de tecnología o de desarrollo en este caso para decirme cuál es el approach. ¿Por qué? Porque no voy a hacer un Frankenstein a un RP que tiene unas reglas de estilo y de diseño y de desarrollo. Me tengo que adaptar a eso y sobre eso, entendiendo las necesidades, tengo que buscar el punto intermedio. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De si yo les hago ver a esta gente no técnica que, oye, habla el mismo idioma, pero no porque unos hablen en chino y los otros hablen en otro idioma, sino es que el mismo idioma significa que entendéis por un botón. Y cuando entendamos todos que es un botón con toda la lista de tal, claro, dices, claro, que no solo era de qué color y qué forma tiene, sino que es cuando le doy aquí qué hace y qué implicaciones y qué dispara y qué, ¿sabes? ¿Qué efecto dominó genera el poner aquí un botón? Y que luego este botón cumple con lo que se espera que sea este botón en esta herramienta o en esta plataforma. Pues bueno, es un poco buscar eso. Y es muy curioso porque en estas dinámicas y en estos talleres, claro, se ven en esa frustración y jugamos constantemente a hacerles a frustrarles porque a veces darles alegrías, ¿no? Y ver que a veces como humanos que somos estamos muy sesgados y damos por entendido muchas cosas, pero que si no está en un documento funcional, y los que escuchen esto, que se dediquen a consultoría, lo van a saber. Es cambios de alcance y por lo tanto es más presupuesto. Y eso pues puede suponer un problema para un proyecto. Mm. Sí, sí, vamos. Lo que también creo que quizás sería interesante y lo hacen en más sitios es del revés también, ¿no? La parte de cómo ayudar a la parte más técnica a entender, ¿no? La parte de negocio. Creo que que eso también existe, bueno, de siempre, no sé, un MBA, cosas de ese estilo, programas de ese estilo, al final ayudan, ¿no? A programas de consultoría, etcétera, a cómo ver un poco también del revés, ¿no? Pero sí que siento que hay como en las organizaciones a veces como un gap terrible y precisamente cuanto menos exista ese gap, normalmente siempre se lleva mejor todo. Tanto el proyecto como el estado de ánimo también. Mm. Total. De hecho, yo soy muy partidario que los CEOs de dentro de un año, 5, 10 años, ya ni de coña, pero antes son CTOs reconvertidos. Es decir, yo de hecho, y aquí también mi rol más empleador, ¿no? Que al final no dejo de ser el director general de una escuela de programación web, yo cada vez estoy intentando incidir más no solo vais a programar buen código escalable, limpio, ¿no? Y testeado y tal, sino si sois capaces de entender negocio, es que vais a ser 10.000 veces mejores programadores, porque os vais a quitar de bullshit y vais a ir a programar las funcionalidades que van a generar y van a tener impacto en negocio. Con lo cual, el salto cualitativo que tenéis dentro de una organización es que es brutal. Y no solo eso, sino que cuando estéis en una reunión de definición de funcionalidades y tal,
el que opinéis desde la tecnología de qué es factible y no factible, y sobre todo porque al final tú puedes programar un botón, pero no es lo mismo el que te va a llevar 100 horas que el que te va a llevar 10 horas. Y si el de 10 horas tiene más impacto en el negocio, eso es lo que tienes que decir en una reunión, decir, oye, programemos esto, no hagamos el de 100 horas porque es que no nos va a llevar ningún tiempo y vamos a quemar recursos. Entonces, yo siempre digo que para mí un programador que sabe de negocio es un unicornio. O sea, es el perfil que todo el mundo quiere, sobre todo para fases iniciales de un proyecto, porque es que te abarca muchísimo y te da unas opciones que solo un CEO no te da, a no ser que sea un CEO reconvertido, ¿no? Totalmente, la verdad que es un consejo muy interesante y es verdad. Y del revés, ¿eh? O sea, alguien de negocio que sabe entender bien cómo funciona un equipo más IT, también podría decir, porque no es fácil y se nota. Yo personalmente lo noto mucho. Las veces que he trabajado con personas que he tenido la suerte que entienden mucho mejor nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, es completamente diferente que las personas que no. Porque de hecho noto, sobre todo yo lo noto en la confianza, que no es algo absurdo, pero la confianza es algo muy importante y sí que entiendo mucho eso, ¿no? Que son personas que cuando conocen un poco más del sistema o de cómo funciona, que se ha metido al menos una vez a hacerlo, a probar, sí que siento eso, como que confían cuando les dices, no, es que esto tarda más porque hay estas variables que no ves, porque está detrás, porque está en backend, ¿no? Que está detrás, como detrás del escenario. Tú ves en el escenario, ves un botón o ves una actuación muy bonita, pero detrás hay muchas cosas que pasan y si eso no funciona, lo otro tampoco. Entonces, eso está muy bien y me parece muy interesante la labor que haces, sí. Muy, muy Aquí interesante. al final, ¿no? Y tanto un CEO como quien sea, ¿no? Yo creo que todas las unidades de negocio tienen que entender tecnología. No hace falta que sean mega expertos, pero entender las implicaciones de la misma, ¿no? Y lo que decías tú, una cosa que genera mucha frustración y acaba generando burnout es eso, ¿no? La mala definición de un backlog y por lo tanto del alcance de un sprint desde el desconocimiento. Y yo siempre digo que al final un product owner, que sería un poco el que se encarga, ¿no? De qué funcionalidades se van a acabar desarrollando, en qué tiempos y tal, normalmente no se le exige que sea técnico, pero cuanto más conocimiento técnico tenga, mejor va a poder gestionar al equipo de desarrollo y mejores se van a entender y van a evitar sobre todo, y eso se produce en muchos proyectos, la desconfianza de decir, es que no entiendo por qué me dicen que esto va a tardar 3 semanas, pues si esto en teoría se hace... No, ¿por qué? Porque no. A veces, que a veces también no es por defender unos u otros, que también a veces Ujú. unos tiran demasiado de la cuerda y tal, pero cuanto más cada uno entienda el porqué de las cosas, ¿vale? Poniéndose esas gafas que te permite ver mejor la tecnología, pues bueno, creo que al final pues son las startups que al final les va bien y que son las que tienen capacidad de generar producto más rápido que el resto porque no están por luchas internas, están porque el objetivo es el mismo. O sea, hemos desarrollado el mejor producto y todos vamos hacia allí. Entonces, oye, alineémonos todos para llegar allí, no nos pongamos batallas para ver si llega o no llega, yo destaco o no destaco. Si es que al final todos hemos llegado al mismo punto y en eso creo que ahí los CEOs, ¿no? Los tech leads o ponémosle el nombre que queramos, tienen que ayudar para facilitar eso, ¿no? No bloquearlo, sino facilitarlo para que los equipos se comuniquen mejor para que puedan llegar a más. Así es, así es. Vamos a dejar así esa parte porque me parece que yo creo que es súper interesante y estamos también un poco acabando, que no quiero tampoco robarte más tiempo. Me gustaría, Mike, que si, no sé si puedes dar un consejo a una potencial persona que esté empezando, por ejemplo, el mundo profesional, tanto por su cuenta como por cuenta ajena, y quizás pues o se sienta quemada un poquito, se sienta en un momento de estrés, o quiera por lo menos aprender un poco más antes de que quizás pueda llegar a esta situación. No sé si podrías dar algún consejo en esa línea. Pero consejo de inicio profesional o para evitar que caigan en burnout. Ambas, porque en el fondo yo creo que va muy unido, ¿no? Al final, es lo que dices tú, la vida profesional te puede llevar a ello, entonces, ¿cómo poder empezar, por ejemplo, una carrera profesional sabiendo que esto puede pasarte Sí, y intentando ser consciente, ¿no? De ello. vale. Voy a ser muy drástico, ¿vale? Y una carrera profesional se empieza y se acaba siempre con actitud. Siempre. Entonces, tenemos un problema como sociedad. Y es, como queremos todo tan inmediato, todo para allá, sin sufrir y tal, pues estamos todos decaídos. Y cuando de repente ves en perfiles, ¿no? Que están empezando, que se supone que tienen las pilas
a tope, que tienen ganas de comerse el mundo, que cada vez son menos los que se quieren comer el mundo. Pues claro, lo que buscas, o al menos yo cuando busco gente en mi equipo, es actitud. Y no es un tema de si sabes hacer esto, si no sabes hacerlo y tal. Si tú llegas con la actitud correcta, y sobre todo los que estáis empezando, es que ya vais a ganar respecto a vuestros competidores o contra vuestros compañeros o con quien sea. Si tenéis la actitud, la motivación, el resto va solo. Ahora, que tienes la motivación y no te has de pasar de frenada, evidentemente, yo siempre digo que tienes que ir poco a poco conociéndote a ti mismo para entender qué es lo que sí te motiva y te sigue dando esa energía para continuar y qué es lo que te está frenando, lo que notas que te está haciendo llevar lastre, ¿vale? Por lo general, sobre todo en fases más iniciales, es un tema de ver que tu carrera no va todo lo rápido que a ti te gustaría, por esa ambición, ¿no?, que vemos en redes y que vemos y que todo el mundo es de éxito. No todo el mundo es de éxito, no todo el mundo va tan rápido. Importante saber medir eso y también tener paciencia. Paciencia de decir, por un lado, estás construyendo, ¿no?, quizá más ser asalariado, quizá por un tema de seguridad y de generar ahorro. No tener ahorros genera mucho burnout, hay que decirlo. ¿Cómo tú te vas generando esto? Y yo siempre os recomiendo que si tienes ambición y en tu proyecto, en tu empresa, no te están permitiéndolo, hay dos opciones. Una es cambiar. Cambiar es bien, siempre y cuando, no por un tema económico, sino por un tema de que te va a dar unos expertise, te va a dar unas experiencias que te va a permitir seguir evolucionando, o si no, lo que siempre digo, en paralelo monta algo. O sea, monta algo, pero no con la ambición de hacerte millonario, rico o lo que sea, sino con la ambición de decir, ¿qué quieres aprender? Aplícalo en tu proyecto. ¿Quieres aprender a cómo generar tráfico? Aprende a cómo generar tráfico. ¿Que no sabes vender? Aplícalo en tu proyecto. Y desde esas motivaciones de un proyecto personal que le vas a poder dedicar el tiempo que tú quieras y más, que tengas esa paciencia porque al final ambos, tanto tu proyecto como tu vida más profesional, corporate o lo que sea, van a ir marcando los tiempos. ¿Qué pasa? Que evidentemente, cuanto más atractivo te vuelvas para el mundo laboral, porque al final vas a ir complementando junto con una actitud positiva y enérgica y motivada para generar más cosas, casualmente la vida te irá bien profesionalmente, ¿vale? Ahora, si haces lo opuesto, una actitud derrotista, que dónde está lo mío, yo me merezco esto, pero no demuestras y tal, es que vas a generar el efecto contrario. Y si encima es, mira, no quiero esforzarme más allá que mi nómina o mi salario, pues vas a evolucionar profesionalmente mucho más rápido. Y por suerte o por desgracia, se nos está polarizando mucho la fuerza laboral. O sea, hay gente que se va a comer el mundo y no va a tener competencia y otros que directamente se están dejando ganar. Entonces, consejo, actitud, hay que ir a por todas. Es un muy buen consejo para cerrar este episodio. Me gustaría, no antes de irnos, que nos pudiera recomendar algún, no sé, podcast. Ya has citado alguno, el tuyo, por ejemplo, hemos citado, pero algún libro, algún, no sé, vídeo, algo que creas que puede ser importante. Y también una manera de contactar contigo, ¿no? Si alguien quisiera, no sé, ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo podría hacer? Genial. Pues mira, me voy a recomendar una de cada, ¿vale? Sí que es verdad que me he vuelto muy fan de los podcasts a raíz de producir, ¿no? El de Al borde del burnout y el de Easy Coders, que también lo estoy grabando yo. Y lo he descubierto hace muy poquito, me gusta mucho, se llama Space y Fortuna, que son, bueno, cuatro géneros de contenido bastante relevantes, afincados en Andorra y hablan un poco de la vida, de los negocios, de los errores que cometen y tal. Llevan muy poquito, pero me parece bastante destacable y como todavía es poco conocido, pues bueno, por hacer una recomendación y no recomendar los típicos, o sea, soy mega fan de Jaime con Kaizen, me parece brillante ese podcast, pero bueno, pues no recomendar los típicos. Un libro, pues voy a recomendar un libro totalmente random que me evoca a mi infancia, que se llama Las aventuras de la mano negra, que es de esos libros para, bueno, los que tengan peques les vendrá genial y los no tan peques para poder vivir esa infancia más inocente, en la cual es un libro que a través de un grupo de chavales pues tienes una página que es como texto y luego tienes al lado como un cómic y tienes que ir resolviendo un misterio. Entonces, es mi libro preferido de cuando yo era pequeño. Y luego un vídeo película, La red social. Yo creo que es una peli que siempre que pierdo la motivación la veo y me da un chute de alegría y de motivación y decir que voy a montar el próximo Facebook o lo que sea. Pero bueno.
Y luego me habías dicho una última cosa. Sí, ¿cómo contactarte? ¿Cómo contactar conmigo? Bueno, me tienen en casi todas las redes sociales o vía email, aunque lo más factible es a través de mi LinkedIn. Me pueden encontrar por Miguel Ángel Fort Perera. Y ahí vamos, estaré encantados de agregarles, de formar parte de su red de contactos y para lo que necesiten. Soy una persona bastante cercana, no respondo inmediatamente, pero que cualquier duda que tengan sobre burnout, sobre proyectos, emprendimiento, lo que sea, en lo que pueda ayudar, pues y aconsejarles, más que encantado, porque vamos, no hay cosa que me pueda gustar más. Yo doy fe porque creo que fue así como te escribí. O sea, yo te escribí por LinkedIn, si no recuerdo mal, y aquí estás. O sea, que eres una persona que enseguida te animas a cualquier cosa, creo, ¿no? Intento, sí, porque al final creo mucho en el karma, creo mucho en... Porque he tenido épocas de no ayudar y siempre te va mal, y en épocas de ayudar mucho, como creo que es la época en la que estoy viviendo ahora, y las cosas te van mucho mejor y al final, pues oye, se abren un montón de posibilidades que nunca sabes, ¿no? Entonces hay que saberlo aprovechar. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Mike. Ya se te ha hecho hasta de noche en este ratito, que ha sido una maravilla. Muchísimas gracias por estar aquí, por lo que haces y dejas al mundo. Y nada, que estamos en contacto. Nada, un placer. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y ojalá que este podcast lo escuchen miles de personas y lo que podamos ayudar pues desde nuestro lado, pues nada, para eso estamos y lo dicho, si cualquier persona que escuche este episodio necesita ayuda, tanto por tu lado como por mi lado, pues oye, abrirles nuestras puertas para lo que necesiten. Perfecto, aquí estamos. Pues nada, y a vosotros, vosotras que habéis estado escuchando, viendo este episodio hasta aquí, muchísimas gracias por estar una semana más, por acompañarnos, por estar con nosotros en Innovación para Humanos. Y nada, si os ha gustado, suscribíos, dar a like, 5 estrellas y todo eso. Hasta pronto.